¿Conoces las técnicas de inversión, los inputs y secretos que han hecho ricos a los grandes inversores billonarios americanos? Descúbrelas ahora con Lorenzo Serratosa y José Iván García, socios de Cow Markets EAFI y asesores del fondo Fonvalcem. Estudia con nosotros los modelos de los protagonistas del momento como Warren Buffett o Joan Greenblatt y descubre sus métodos para ganar en los mercados. Esto es Casting Strategies. Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Casting Strategies. Hoy vamos a desmontar otro de los mitos del Value Investment, la idea de que no se puede hacer Value Investment invirtiendo en el sector tecnológico. Para mí esto es un grave error y evidentemente se puede hacer Value Investment en el sector tecnológico y ganar mucho dinero. Eso sí, como siempre, hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes, que es no comprar caro. Todo Value Investment sabe que no hay que comprar caro y en el sector tecnológico esto es algo más difícil de analizar quizá que en otros sectores y sobre todo no salirse del círculo de competencia, es decir, hay que conocer lo que se está haciendo para poder hacer un Value Investment adecuado en el sector tecnológico. Dicho esto, se puede ganar mucho dinero y en un mundo en el que vamos hacia cada vez menores crecimientos en las economías desarrolladas, el sector tecnológico nos proporciona una oportunidad de hacer un value investment más growth y de poder coger crecimiento más al estilo Fisher y poder tener esa rentabilidad que necesitamos y ese crecimiento en nuestras inversiones que necesitamos y que quizá otros sectores no nos lo pueden proporcionar hoy en día. ¿Qué opinas tú de todo esto, Iván? ¿Y cómo ves tú esta idea de hacer value investment y sector tecnológico? Pues yo creo que en realidad el sector tecnológico, precisamente por la capacidad de crecimiento que tienen las empresas, que tienen gran capacidad de crecimiento, una buena selección de acciones dentro de este sector es lo que permite, de hecho, a muchos inversores billonarios generar rentabilidades extraordinarias añadiendo inversiones en el sector tecnológico dentro de sus carteras, y precisamente por esa capacidad de growth, por esa capacidad de crecer que tienen estas empresas y en general, aunque la idea de value investment está muy extendida, el que no se trabaja sobre o que tiene muy poco peso el sector tecnológico, hoy por hoy el sector tecnológico forma parte de muchos inversores de éxito, sobre todo los grandes billonarios, no aquellos que se quedan anclados en la idea de qué es el value investment y no tanto en lo que realmente es el value investment. El value investment parte de la idea de buscar empresas en liquidación que están hechas unos zorros y luego en muchas ocasiones lo que buscan es que esas empresas sean capaces de recapitalizarse, de salir de una situación de dificultad y crecer a lo bestia. Y eso mismo dentro del sector tecnológico hay muchos inversores que lo están buscando y lo consiguen, inversores americanos sobre todo, que es donde generalmente se mueve todo el tema, ¿no? Bueno, y está esa línea de value investment que tú dices y está la línea de value investment de comprar empresas de calidad, empresas con grandes negocios, empresas que lo están haciendo muy bien y que tienen grandes barreras competitivas y esas dentro del sector tecnológico que, claro, en los años 90, cuando Warren Buffett pues dijo yo no voy a invertir en el sector tecnológico porque no lo entiendo, ¿no? Bueno, pues estábamos en los años 90, claro. El Internet era incipiente, pero hoy en día todo eso ha cambiado. Porque hoy en día Buffett compra tecnológico. Hoy en día Buffett compra tecnología. Y además Internet es algo que ya está súper asentado en la sociedad, no es algo nuevo que no sabes dónde va a ir. No. Y tienes, por ejemplo, monstruos como Google, que además está en muchos de los portfolios de los fondos value pues más conocidos, que son máquinas de hacer dinero con unas ventajas competitivas espectaculares y que si eres capaz de comprarlas a buen precio, pues estás haciendo una gran inversión y sobre todo una gran inversión de crecimiento, porque yo creo y estoy convencido de ello, de que debido a los problemas que tenemos en la economía, deudas de los estados y todo lo que vemos hoy en día, pues claro, los crecimientos van a ser cada vez menores en las economías, con lo cual crecer con empresas industriales, eso cada vez es más difícil. Cada vez es más ¿Dónde podemos encontrar empresas de alto crecimiento? Pues en el sector tecnológico. Sí, claro. Al final el sector tecnológico por sí mismo tiene una gran capacidad de crecer, ¿no? Que las empresas industriales al final se deben más al crecimiento global.
mientras que las de base tecnológica se dependen a su propia capacidad de crecimiento, que generalmente, en muchos casos, está muy por encima de la del crecimiento global. Entonces, claro, es muy interesante. De hecho, estaba viendo hace un rato que uno de los inversores, David Tepper, por ejemplo, además de que es un inversor que en los últimos años ha generado unas rentabilidades astronómicas, que probablemente se pueda poner, si sigue a este ritmo en unos años, se queda el primero. Precisamente su máxima, el 24% de su portfolio en Appaloosa Management es tecnológico, sector tecnológico. De hecho, sus principales inversiones son Alphabet, Micron Technologies, Alibaba. O sea que al final estamos viendo como un inversor que es de corte value investment de tipo value profundo, el de más antiguo, el de la escuela de origen, digamos, al final está haciendo pues, activismo dentro de o sea, el value profundo en el sector tecnológico. Bueno, has hablado de una compañía que es Micron Technology, que el otro día estaba viendo un informe y hablaban de que podría triplicar su precio en los próximos 2 o 3 años. Claro, fíjate, ahí está. Claro, eso es crecimiento. Eso es crecimiento de una manera. De hecho, este inversor, por ejemplo, Tepper, en el año 2012 y 2013, creo, pues en los 2 años sumó a su fortuna personal $5.000 millones, fortuna personal, precisamente por inversiones, sobre todo en el sector tecnológico. Claro, aquí hay un tema y es que siempre dicen, no, es que la tecnología está muy cara, ¿no? Las empresas tecnológicas están muy caras, pero esto es un grave error. Es verdad que el Nasdaq está subiendo mucho, pero si tú lo analizas, hay 10 compañías que sí, hay una burbuja sobre ellas y todas las demás no están caras. No, claro. Entonces ahí se puede hacer value investment, evidentemente. ¿Hacer value investment será invertir en Netflix? No. No, claro, no. Es que eso no es. Claro. Porque debemos huir de las burbujas, evidentemente. Claro. O en Tesla, pues no. Correcto. Porque debemos huir de las burbujas. Ahora, hay compañías como Micron Technology o otras que se pueden comprar a buenos precios y tener gran recorrido al alza en los próximos años. Pues evidentemente sí. Claro. De hecho, es que, fíjate que si buscamos empresas que el value investment es buscar empresas que están totalmente, o sea, el de origen, digamos, el más profundo es empresas que están muy mal en muchos casos, ¿no? Y a partir de ahí ver las que tienen, de entre esas, las que tienen capacidad de subir una barbaridad, ¿no? Pues fíjate que hay una cosa curiosa, si buscas empresas que estén por múltiplos de valoración muy bajos, vas a seguir una línea un poco tipo la de Carlyle, por ejemplo, un EV partido bit o un PEG muy bajo, etcétera, o sea, muy alto en el caso del PEG, pues encontraríamos empresas muy infravaloradas. Pero si a eso le añades que tengan crecimiento, que tengan un F-score, por ejemplo, muy bajo, o sea, que están en situación de casi liquidación, en una situación de quiebra, pero que tengan estas capacidades, en los backtest salen rentabilidades astronómicas, ¿eh? Claro. Astronómicas. En muchos papers de investigación de base tecnológica, la clave está en empresas totalmente infravaloradas, y en vez de buscar calidad, buscar crecimiento, añadir crecimiento a esa capacidad, buscando que en realidad no tengan calidad, es decir, que estén, por ejemplo, F-score muy bajos. Entonces, bueno, es una combinación curiosa que hace que sea muy potente en realidad. En términos de eso sería una línea, porque la otra línea que yo también defendería es buscar calidad, pero en empresas de alto crecimiento y que por algún motivo no están ahora de moda. Es decir, sí. por ejemplo, empresas en Israel que se dedican a la ciberseguridad, ¿no? Sí. Pues ahora hay un montón de empresas en Israel tecnológicas que se dedican a la ciberseguridad, que es algo que está en auge tremendamente, que son empresas que tienen software súper potentes y que están teniendo crecimientos del 100% anual en ventas. Claro, entonces, no es el típico value de voy a buscar situaciones especiales en empresas ya que llevan mucho tiempo en el mercado, sino que voy a crecer con los sectores que están creciendo y que están rompiendo ahora la economía. A mí se me ocurren varios, por ejemplo, la ciberseguridad sería uno, pero la inteligencia artificial es otra, correcto, donde ahora se está invirtiendo mucho dinero. La robótica sería otra, es decir, el mundo ha cambiado por Internet, pero va a seguir cambiando. Sí. Tenemos el coche autónomo, por ejemplo, y todas las inversiones que se están haciendo ahora en el coche eléctrico. Es curioso ver las empresas tradicionales que se dedican más a fabricar componentes para el diésel,
cómo están bajando el bolsa frente a otras empresas que están invirtiendo en el coche eléctrico, ¿no? Entonces, Correcto. todos esos cambios son tecnología. Sí, sí, totalmente. Y todos esos cambios, y es curioso, a mí hay un tema aquí que me parece muy curioso, que decir, no, yo no invierto en tecnología, ¿no? Porque yo soy value investment, industrial de siempre, y entonces voy a invertir en industrias. Y ahora llega la tecnología y te destroza tu industria. Te destroza tu industria, correcto. Te destroza tu industria porque te lo cambia Y es por todo. una desventaja, claro, es una ventaja competitiva en favor de la tecnología frente al sector tuyo, porque Claro. te lo está cambiando todo. Sí, sí. Y lo ha cambiado todo en el sector del turismo. Lo va a cambiar todo en el sector de transporte. Lo está cambiando todo en muchísimos sectores. Entonces tú, que quieres ser tan tradicional, Al final estás metido en un hoyo. claro, al final te estás haciendo la cama a ti mismo. ¿Por qué? Porque no se pueden parar los cambios, ¿no? No. Totalmente de acuerdo, ¿no? En realidad el enfoque que yo estaba dando más, quizás ese enfoque sería más de tipo cualitativo, y yo estaba buscando más una idea de tipo cuantitativa desde el punto de vista de cómo para la gente que le vea estos vídeos, pues que quizás tenga un acceso más específico a través de screeners, etcétera, para dar algunas ideas de tipo cuantitativas, que es más fácil, más accesible a la gente. Pero es verdad que desde nuestra perspectiva, por ejemplo, si analizamos empresas, compañías para tener un portfolio de base tecnológica, claro, incorporar esas capacidades, ese conocimiento de tipo cualitativo a estos sectores, claro, hace que las rentabilidades tengan un extra adicional, lógicamente, muy, muy interesante. Sí, sí. Y yo creo que en ese aspecto, claro, esos pequeños nichos son totalmente disruptivos y pueden hacer que tus carteras, con independencia de lo que esté pasando en bolsa, si la bolsa sube, la bolsa baja, al final, que tus carteras tengan una rentabilidad muy interesante con independencia de lo que pasa en el resto del mundo. Y eso solamente es en realidad, probablemente solo es el sector tecnológico el que te lo puede permitir. El ir totalmente en paralelo del resto o sea, totalmente diferenciado del resto de sectores. ¿Quieres aprender a invertir como los grandes inversores americanos? Apúntate ahora al curso gratuito de bolsa en el que participa José Iván García y descubre todos los secretos de la inversión profesional y todas las técnicas de los grandes inversores billonarios. Entra en www.zonavalue.com e inicia tu camino hacia los beneficios en bolsa. No lo olvides, entra en www.zonavalue.com y apúntate totalmente gratis. En todo caso, yo creo que estas dos aproximaciones, la que tú estabas hablando y la que yo he dicho, me parecen absolutamente complementarias. Y claro, lo que yo haría sería construir un portfolio que las dos tuvieran su peso. Es decir, que tú tengas empresas de calidad que son disruptivas en el mercado y que están cambiando la forma de hacer las cosas en diferentes sectores, y esas sabes que van a tener crecimientos no del 100% anual, sino de igual del 1000% en 2 o 3 años, porque cuando un sector cambia todo. Sí. Y es necesaria de repente esa tecnología para que todo funcione, ¿no? Lo hemos visto cómo ha cambiado en 10 años el sector de los móviles, por ejemplo, y cómo ha cambiado la forma en la que nos relacionamos a la hora de comunicarnos, y cómo un montón de empresas se ha ganado tantísimo dinero con ellas debido a eso, ¿no? Entonces yo combinaría eso con lo que tú estabas diciendo, con coger esas empresas que a nivel cuantitativo que están en problemas y que te pueden hacer que tu portfolio tenga además ese aditivo de empresas que les puedes sacar 200, 300% en muy pocos meses. Sí, en realidad sí. Todo el sector, uno de los estudios que yo tengo hechos que bueno, no te lo he comentado todavía, pero lo comentaremos un día, fuera del vídeo. Pero precisamente es uno de los estudios que tiene que ver con esa base, o sea, con esa idea cuantitativa, un backtest cuantitativo, que lo que busca son empresas con estas características, en general para sector tecnológico o para cualquier otro sector. Pero es muy curioso que rentabilidades medias en backtest de un 56% al año, por ejemplo, buscando empresas que están a la puerta de la liquidación y que, sin embargo, gracias al impulso del crecimiento que tienen, son capaces de salir de esa situación. Claro, salir de esa situación implica lo que tú dices, unas rentabilidades fuera de lo normal en espacios de tiempo muy cortos. Lógicamente, a efectos de invertir en un portfolio tecnológico,
Yo creo que hay que tener un core de empresas en la línea cualitativa que estás diciendo, porque ese es el foco de la inversión, y quizás las otras un poco para completar una cartera y tener un portfolio razonable dentro del sector tecnológico y que la volatilidad sea también un poco más controlada. Siempre va a ser alta, lógicamente, en el sector tecnológico, pero un poco más controlada. Yo creo que estaría chulo un portfolio así. Y luego, claro, es curioso decir, no, yo no voy a invertir en el sector tecnológico, ¿no? Pues el sector tecnológico es el sector de mayor peso actualmente. Por ejemplo, en el S&P 500 pesa un 5% más que el financiero, sí, más que el industrial, más que cualquier otro sector. Es decir, te estás dejando de lado una parte importantísima de la economía. Claro, sin ninguna duda. No te puedes dejar de lado una parte importantísima de la economía y la parte importante de la economía, que es donde está el crecimiento. Es que yo creo que hay una clave en lo que has dicho tú antes, Lorenzo, que es, hoy por hoy, antes el sector tecnológico era algo muy puntual. Hoy por hoy el sector tecnológico está en casi todas las industrias. Claro. Entonces, al final, dejarte el sector tecnológico es casi imposible. Entonces, al revés, poner el acento en el sector tecnológico lo que te permite es tomar parte de muchas industrias, porque hoy por hoy todas se están transformando hacia tener una base tecnológica que es mucho más productiva, incluso en el sector industrial en muchos casos, tanto a nivel de procesos, es decir, tiene está muy influenciado por la tecnología actualmente. Por tanto, yo creo que es un sector que ya no se puede decir que, así como antes, me dejo de lado el sector tecnológico e invierto en algo más tradicional. Hoy por hoy no hay tradicional. Bueno, es lo que decíamos, tú te estás ahí defendiendo ahí en lo tradicional, no, yo me quiero defender en lo tradicional, y al final, ¿qué está pasando? Que tu empresa tradicional acaba transformada por la tecnología. Correcto. Y es posible que acabes valiendo nada. Claro, sin ninguna duda. Porque mira el problema que están teniendo todos los hoteles con la irrupción de los apartamentos de alquiler a través de Airbnb o todo esto. Sí. Las líneas aéreas, es decir, todo, si es que lo está cambiando todo. Claro, lo está cambiando todo. Con lo que necesariamente esas industrias tienen que cambiar, tienen que transformarse. El otro día oí a Juan Roch de Mercadona decir, no, yo no creía en Mercadona Online. Y ahora apuesto 100% por Mercadona Online y la venta online, ¿no? Claro, es decir... Bueno, o Inditex, que está sacando una barbaridad de negocio online, ¿no? O sea, hoy por hoy en sus cuentas representa un porcentaje altísimo. O sea, al final es lo mismo, ¿no? Es que está ahí, es que la tecnología está ahí. Claro, y me recuerda a Amazon pues comprando la cadena de supermercados pues para empezar a vender productos de supermercado a través de Internet. Sí. Es decir, y si Mercadona no da ese paso, pues se quedará obsoleto claro. Y acabará desapareciendo. Sí, así es. Porque me parece muy curioso las nuevas cosas estas que ha puesto Amazon, que a mí eso me parece una cosa espectacular, que tú te lo pones en tu casa, son unos dispositivos, y por ejemplo estás en el váter, no te queda papel higiénico, aprietas un botón y ya automáticamente has mandado la orden de compra y al día siguiente te llega el papel higiénico a tu casa. ¿En serio? Y lo tienes para ponértelo en el refrigerador, en lo de la leche, en lo del no sé qué, en lo de si se menos. Increíble. Tienes toda tu casa llena de dispositivos que tú aprietas un botón y ya manda la orden a Amazon para que te mande ese producto. Es increíble, lo de Amazon es increíble también, es algo especial, es algo que está muy fuera de órbita, la capacidad de crecimiento que tiene esa empresa y la capacidad de innovar. De innovación es algo brutal. Tremendo. Yo vi una vez un portfolio, no me acuerdo ahora de dónde venía, pero era un portfolio que estaba compuesto por Amazon, Google, Facebook y creo recordar que era Alibaba. Eran 4 acciones. Bueno, era una barbaridad lo que batía a cualquier otra cosa, esas 4 acciones, todas juntas, ¿no? Como portfolio, increíble. Y era una idea de base tecnológica, ¿no? O sea, de inversión en tecnología. Y aquí hay un tema que me parece muy interesante y es a estudiar, y es cómo valorar las empresas tecnológicas, ¿no? Porque no se pueden valorar estas empresas con los mismos criterios que valoras pues, una empresa pues, que produce coches, ¿no? Por ejemplo. Sí. Porque, claro, por ejemplo, Google, ¿no? Siempre se dice, no, es que está cara. Pero es que luego te presenta resultados y sus crecimientos son espectaculares y por lo tanto deja de estar cara. Claro. Deja de estar cara. Entonces hay que cambiar, cuando entras en el sector tecnológico, hay que cambiar un poco los conceptos de valoración porque no estás jugando con empresas
que van a crecer, como decíamos, pues al ritmo de la economía, o que van a ser, bueno, mira, esta lo hace mejor que las demás y entonces en vez de crecer al ritmo de la economía, pues crece un punto más, ¿no? Correcto. Vale, no es ese caso, ¿no? Estas empresas lo están cambiando todo y por lo tanto sus crecimientos son brutales y por lo tanto aquí me recuerda un poco al estilo Warren Buffett de decir, bueno, soy capaz de pagar un poco más por una empresa con un crecimiento brutal, o Fisher lo mismo decía, es decir, no me importa pagar un poco más por una empresa que va a tener unos crecimientos muy altos, ¿no? Y por otro lado, es decir, cambiar un poco el modelo de valoración, es decir, no solo voy a buscar, en el caso de que busquemos las ideas que tú decías, eso sí, pero en el caso de que voy a invertir en una empresa muy bien posicionada, por decir Google o Facebook, que prácticamente son dueñas de un mercado, es que eso es crecimiento asegurado, Claro. porque no hay competencia. No hay competencia y además es un tema, ahí está un poco la idea de value o growth. Al final, el value y el growth es lo mismo. Entonces yo creo que eso es una confusión, porque al final es una cuestión relativa. Es decir, tú puedes buscar empresas que sean de mucha calidad, que estén muy baratas y por tanto buscas múltiplos de evaluación muy caros. Pero luego hay mucha gente, yo he leído muchas veces por ahí, que dices, bueno, y si quieres buscar growth, busca múltiplos de evaluación muy caros. O sea, en el caso del value dicen, busca múltiplos de evaluación muy baratos. En el caso del growth, busca los caros. Eso es absurdo. Es que el growth no deja de ser es value. Sí, no, pero solo espera, que buscas crecimiento. Claro, pero a lo que quiero decir es verdad que muchas empresas growth tienen los múltiplos de valoración muy caros, que es como le pasa a Google o como le pasa a Amazon. Pero claro, no es porque buscando empresas caras llegues al growth, sino porque son empresas que están caras en términos de múltiplos de valor, y es lo que la gente dice, está muy cara, pero porque no están teniendo en cuenta el ámbito relativo. Es decir, son empresas que, en comparación con las otras, los retornos sobre capitales son bestiales, realmente extraordinarios. Las tasas de crecimiento de los retornos de los rendimientos de capitales son enormes y aumentando año tras año. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, si al final hay un balance entre altas rentabilidades en inversiones de capital por parte de las empresas y que estén baratas, si esto está aquí y esto está aquí, es value. Ya, pero si esto está allá arriba, allá arriba, allá arriba, y esto está más arriba también, pero no deja de ser enorme, o sea, no deja de haber una diferencia muy grande, sigue siendo value. Pues es una cuestión relativa, simplemente. Absolutamente, estoy de acuerdo con eso y es lo que hablábamos. Es decir, hay que cambiar el concepto de cómo valorar esas empresas. Porque sí, cuando hablamos de un value, deep value, hablamos de un value tradicional, no, se lo voy a buscar muy barato porque serán empresas que estén... Pero no es el caso. No es el caso. Aquí estaríamos en una inversión más growth. Exacto. Pero dejemos de por ponerle etiquetas a las cosas, perder de vista lo sensato. Por supuesto. Es decir, growth no significa otra cosa que no sea value. Por supuesto que no. Es decir, voy a buscar empresas de calidad. Por supuesto. Ahora, esas empresas de calidad, su precio, cuando me tengo que acercar al precio, tengo que tener en cuenta el crecimiento en retornos y el crecimiento en beneficios que está teniendo, porque si voy a comprar beneficios a 10 años, pues tendré que tener en cuenta lo que va a crecer. Por supuesto. Y entonces, ¿está barata o está cara? Pues depende del crecimiento que vaya a tener. Si ese crecimiento es muy grande, igual lo estás comprando muy barato. Muy barato, por supuesto. Sí, así es. Bueno, pues ¿cómo quieres terminar hoy? ¿Con qué tema quieres terminar hoy? Pues yo acabaría con un tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, que creo que es un temazo, y pongamos ese tema para enlazar el irnos al cielo con la tecnología. Sí, así podemos irnos al cielo de la rentabilidad. Exacto. Subidos en el sector tecnológico. Perfecto.